Muy buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a ver nosotros el tema de movimiento rectilíneo uniforme parte 1. Entonces, el llamado MRU. Entonces, bueno chicos, comenzando con el tema del MRU, hay que tener en cuenta que aquí vamos a hablar un poco más de los movimientos. Entonces, dentro del estudio de física, el movimiento de cuerpos rectilíneo uniformemente, podemos nosotros aquí denotar el movimiento mecánico. ¿En qué consiste este tipo de movimiento? Bueno, todos los cuerpos, como nosotros observamos, presentan movimiento, ¿no? Movimiento al correr, al saltar, ¿no? Un carro moviéndose presenta movimiento. Una paloma volando, un avión lanza una pelota, todo presentan movimiento. ¿Ya? Entonces, eso se llama movimiento mecánico, ¿no? Todo cuerpo que se mueve es un movimiento mecánico, o está realizando un movimiento mecánico, ¿ya? Entonces, es un cuerpo que se encuentra en movimiento cuando cambia de posición respecto a un sistema de referencia. Bueno, entonces veamos aquí. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de referencia, porque tiene que ver bastante justamente con los cuerpos en movimiento. ¿Qué es el sistema de referencia? Bueno, el sistema de referencia es el lugar donde el cuerpo se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, mi sistema de referencia en este momento es este lugar, es la habitación en la cual estoy dictando mi clase. Este es mi sistema de referencia. Tu sistema de referencia es el lugar en donde estás, en tu cuarto, en la sala, donde tú estás escuchando la clase. Eso viene a ser tu sistema de referencia. El sistema de referencia de la Tierra, ¿dónde será? Es justamente en el sistema solar, ¿no? Eso viene a ser el sistema de referencia. El sistema solar viene a ser el sistema de referencia ¿de quién? De la Tierra. ¿Por qué? Porque en el sistema solar la Tierra se mueve, ¿ya? Entonces, ahora, el sistema de referencia de tu departamento, o de tu país, o de tu ciudad, ¿dónde es? Es en la Tierra, ¿no? Es en la Tierra. ¿Por qué? Porque eso está ubicado en la Tierra. Entonces, eso viene a ser un sistema de referencia. Entonces, un sistema de referencia es el lugar o el espacio donde el cuerpo se va a mover. Eso viene a ser un sistema de referencia. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, ahora vamos a ver los elementos del movimiento mecánico. El movimiento mecánico, así tal como se describe, va a presentar algunos elementos que son bastante importantes para conocerlos. ¿Para qué? Para poder estudiarlos. Entonces, veamos aquí. El móvil. ¿Qué será el móvil? El móvil es aquel cuerpo que se encuentra en movimiento. Un móvil puedo ser yo, un móvil puede ser un balón, un móvil puede ser una mosca volando, un móvil puede ser una persona. Entonces, un móvil puede ser cualquier objeto, persona, animal o cosa que yo encuentre, o que presenta movimiento. Eso puede ser un móvil, que se pueda mover, ¿no? Eso viene a ser un móvil. Ahora, ¿qué será la trayectoria? Bueno, la trayectoria hay que tener en cuenta que son líneas imaginarias. Son líneas que son trazadas por el móvil, líneas imaginarias. Por ejemplo, si yo me desplazo de un lugar a otro lugar, voy a presentar una línea imaginaria, ¿no? Porque mi movimiento puede ser caótico. ¿Qué significa caótico? Que puede variar, ir para allá, bajar, subir. Entonces, puedo moverme en zigzag. Entonces, son líneas imaginarias. ¿Ya? Listo. ¿Qué describe el movimiento? Bueno, ¿qué describe el movimiento? Recorrido. ¿Qué será el recorrido? Es el camino por donde se mueve el móvil. O sea que el recorrido viene a ser justamente si yo uno todas esas líneas imaginarias, yo le uno, y entonces encontramos nosotros el recorrido. El recorrido viene a ser la unión de todas las líneas imaginarias, ¿ya? Eso viene a ser el recorrido. Bueno, ¿qué será el tiempo? ¿No? ¿Qué será el tiempo? A ver, para algunos, a veces el tiempo lo consideran que el tiempo es aquel instrumento, ¿no? En la cual nosotros dependemos de él, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siempre preguntando a qué hora es, a qué hora nos reunimos, en qué hora nos encontramos ahora, a qué hora va a ser la reunión, a qué hora va a ser la clase, ¿no? Entonces, justamente dependemos bastante del tiempo. Hablamos mucho del tiempo, ¿no?
Hablamos mucho del tiempo. Entonces, ¿pero qué será el tiempo entonces? ¿Qué será el tiempo? El tiempo es la cantidad que demora en recorrer un móvil. Por ejemplo, el tiempo, para mí en este caso, ¿no? El tiempo que yo demoro en explicar a ustedes la clase, justamente viene a ser el tiempo, pues, ¿no? El tiempo que va a demorar, pues, ¿no? La cantidad que va a demorar en explicar toda la clase viene a ser un tiempo determinado, ¿no? Un tiempo determinado. Tiene un inicio, al momento que comencé a describir, a saludarles a ustedes, y tiene un final, ¿no? Cuando ya termine de explicar todos los elementos. Eso es un final. Entonces tiene un inicio y tiene un final. Entonces va a depender del cuánto me demore en explicar, ¿no? Que puede ser 15 minutos, 10 minutos, 4 minutos, entonces va a depender de eso. Bueno, el tiempo, recuerden también que es una magnitud escalar, no tiene dirección, ¿no? No tiene dirección, es una magnitud escalar, ¿ya? Sistema de referencia, como ya lo mencioné al inicio, es el lugar, es el espacio donde el móvil se está moviendo, es el sistema de referencia, ¿ya? Observador, ¿quién es el observador? Por ejemplo, en este caso, ustedes son un observador, porque ustedes están observándome a mí, que yo estoy explicando la clase. Ustedes son el observador, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, pateo un balón, entonces el balón se va a mover y yo voy a ser el observador, porque lo voy a estar observando cómo se mueve el balón, ¿no? Si yo tal vez escucho afuera de mi casa moverse un carro, entonces yo salgo a mirar por la ventana y voy a observar, ¿no? Que el carro está pasando. Entonces soy un observador, ¿no? Un observador es aquel agente externo que está observando el movimiento, que está viendo qué es lo que está sucediendo. Eso viene a ser un observador, ¿ya? Listo. Posición inicial. ¿Qué será la posición inicial? La posición inicial viene a ser la primera posición en la cual el móvil se encuentra, ¿no? Como yo me encuentro aquí, entonces mi posición inicial va a ser esta posición que yo me encuentro, pues, ¿no? Es el inicio del movimiento. Entonces, si yo me desplazo de esta manera, entonces ya hice un movimiento, Entonces, de mi posición inicial que yo estaba, me desplacé, entonces ya tengo una posición final, porque ahí termina mi movimiento. Entonces, justamente la posición inicial y la posición final son justamente dos posiciones en las cuales me va a describir en dónde se encuentra el móvil, ¿no? En qué posición se encuentra el móvil. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, posición inicial, posición final. Luego de ahí encontramos a la distancia. ¿Qué será la distancia? Bueno, la distancia es el vector que une la posición inicial con la posición final. Justamente cuando yo me he movido así, acá hay una distancia, ¿no? Una distancia que es corta, ¿no? Que puede ser 30 centímetros, 10 centímetros, ¿no? Que me he movido. Entonces, eso viene a ser justamente la distancia. La distancia, recuerden que es un vector que va a describirme el movimiento, ¿ya? Entonces, hacia dónde me estoy moviendo, ¿no? Va a tener una dirección, porque es un vector, tiene dirección, ¿no? Va a tener una dirección y tiene una magnitud, o sea, una cantidad. 30 centímetros hacia la derecha, 30 centímetros hacia la izquierda, 30 centímetros hacia atrás, 30 centímetros hacia adelante. Entonces va a tener justamente una magnitud y una dirección. Entonces justamente va a ser un vector. Y los vectores nosotros ya hemos visto, ¿no? Los vectores son flechas direccionales. ¿Ya? Listo. Entonces, estos vienen a ser los elementos del MRU. ¿Ya? Estamos entrando a un nuevo tema en la cual vamos a hablar del movimiento mecánico, del movimiento de los cuerpos, ¿no, chicos? Del movimiento de los cuerpos. Entonces, hay que tener en cuenta que estos elementos son bastante importantes cuando estudiamos el MRU, ¿ya? Entonces, esos conceptos hay que quedar claro, ¿ya? Ahora voy a hacer un gráfico para poder describir todos estos conceptos en el gráfico y explicarles cómo es que se representan estos elementos. Veamos a continuación.